Che, qué ácido que sos. ¿Cómo midió alto pH, No puede ser tan básico. Hoy en The Model Teacher te voy a dar otro significado a estas palabras. Todos hemos tenido diferentes experiencias con los ácidos y bases en la vida cotidiana, particularmente por ejemplo con los alimentos. Sabemos que muchos de ellos, como por ejemplo los cítricos, son bastante ácidos, o incluso algunos condimentos como el vinagre, y también sabemos que nuestra lengua puede percibir el sabor ácido y también el alcalino, que lo alcalino está relacionado con lo amargo. Por eso antiguamente, para medir si algo era una solución en el laboratorio, era ácida o básica, generalmente se las probaba con una puntita en la lengua, ¿sí? O sea, se mojaban el dedo con esa solución y succionaban la mezcla. Bastante peligroso y no recomendado para los niños en casa, ni para nadie. También sabemos que cuando comemos bastante de más, nuestro cuerpo nos manda una señal como diciendo tenemos un exceso de ácido en el estómago, estamos tratando de paliar todo lo que comiste, entonces vas a sentir ese exceso de ácido incluso en tu esófago, es lo que llamamos como acidez. Y también, incluso sabemos que es muy importante para las empresas cosméticas. Muchas cremas, muchos shampoos, por ejemplo, vienen con un pH puntual que va a ser indicado para diferentes tipos de pieles. Muchas de las reacciones químicas que se llevan a cabo en procesos biológicos en los seres vivos y en procesos naturales o industriales son muy sensibles a las variaciones de pH. La sangre humana, por ejemplo, que es uno de los ejemplos más importantes de soluciones buffer, tiene un pH regulado más o menos entre unos 7,20, 7,40 aproximadamente, es decir, ligeramente básica. Una pequeña variación de este pH es una amenaza para la vida. Pero entonces, ¿qué son los ácidos y las bases? Bueno, tenemos tres teorías que nos pueden dar un panorama de qué significa ser un ácido y qué significa ser una base en el mundo de la química. La primera teoría que surge de ácidos y bases, en cuanto a su naturaleza, la propone Svante August Arrhenius, un científico y químico sueco que obviamente ganó un Nobel por sus tremendas investigaciones, pero su teoría, la teoría de Arrhenius obviamente, tenía ciertas limitaciones porque él decía que un ácido era todo aquello que debería tener o soltar en medio acuoso un protón o un catión hidrógeno, mientras que una base tuviera que ser aquello que tuviera anión hidróxido en su estructura. Pero resulta que esta terminó siendo una limitación debido a que después se dieron cuenta que el amoníaco no tenía anión hidróxido en su estructura, pero sí que era una base. Entonces tendría que haber otra explicación para el fenómeno más global de lo que era un ácido y lo que era una base. Más adelante, en 1923, Johannes Nicholas Bronsted y Thomas Martin Lowry proponen de forma independiente, sí, de forma independiente y no conjunta, una explicación para, de forma más general, lo que es un ácido y lo que es una base. Puntualmente hablan de aceptores y donadores de protones. Los ácidos, justamente, van a ser aquellas sustancias donadoras. Un ácido es un donador de protones, mientras que una base, las bases, van a ser aceptoras de protones. De esta manera pueden explicar incluso la acción del amoníaco. ¿Por qué? Porque ustedes podrían pensar lo siguiente, por ejemplo, si tuviera el ácido clorhídrico, como hace un ácido fuerte, va a donar un protón al medio acuoso. Y si tuviera el amoníaco, ¿sí? Ese amoníaco, si está disuelto junto con el ácido clorhídrico, va a tender a aceptar ese protón liberado por el ácido, transformándose en justamente una base en el contexto de esta teoría. Es decir, que el concepto de ácido y base se explica solamente si un ácido está frente a una base y una base está frente a un ácido. No tiene sentido que se traten por separado. Y si bien después vino Gilbert Lewis, y no mucho después, sino que prácticamente en ese mismo año, también propone una teoría para globalizar aún más el concepto de ácidos y bases. Lewis
es muy conocido entre nosotros por el famoso diagrama de Lewis, estructura de Lewis para las uniones químicas, pero propone obviamente darle un marco más general, por ejemplo, para entender que ciertas sustancias como por ejemplo el trifluoruro de boro van a ser consideradas como ácidos y como bases si consideramos que acepten o que cedan pares de electrones. Pero bueno, esta es otra historia y pocas veces en un curso de química introductoria o general lo vamos a ver con ejercicios básicos. Así que más adelante, cuando empecemos a ver con más detalle la química de los ácidos y bases, quizás adentrémonos en el mundo de la teoría de Lewis de ácidos y bases. Bronsted y Lowry también permiten explicar la existencia de algunas sustancias llamadas anfóteras, o sea, sustancias que en algún momento se comportan como ácidos y en otro momento se comportan como bases. ¿Saben qué sustancia puede ser considerada anfótera por excelencia? El agua. Sí, el agua. ¿Por qué? Porque el agua, aunque no creas, puede reaccionar consigo misma, obviamente de manera muy débil, en una forma de una reacción reversible, en una forma de equilibrio químico. Si yo tengo una molécula de agua y entra en contacto con otra molécula de agua, una se va a comportar como un ácido y otra se va a comportar como una base. Entonces, la que es ácido va a donar protones y la que es base va a aceptarlos. ¿Cómo me va a quedar la que es ácido? Si donó un protón, me va a quedar justamente de esta forma. O al revés escrito, que es lo mismo, OH, ¿sí? Y la otra que aceptó me va a quedar como H3O y con una carga positiva porque se excede en un hidrógeno. A este lo vamos a llamar anión hidróxido y ya lo conocíamos de hacer diferentes fórmulas en nomenclatura inorgánica. Y este es un catión, obviamente, y se va a denominar catión oxonio o en otras literaturas científicas también catión hidronio, H3O. Así que ahora en los productos se han formado un ácido y una base nueva. En el caso del anión hidróxido se va a comportar como una base. Va a ser la base número 2. ¿Por qué? Porque para volver a convertirse en agua tiene que absorber un protón. Mientras que el oxonio tiene que ser el segundo ácido porque, como tiene un hidrógeno de más, va a tender a cederlo para volver a formar agua. De esta manera voy a señalar los pares de ácidos y bases conjugados. Tenemos acá dos pares de ácidos y bases conjugados. Entonces, si vos te acordás del tema de equilibrio químico, esto, al ser una reacción reversible, tiene una constante que en este caso vamos a llamar K-Water, KW. K-Water va a depender exclusivamente de la concentración de los productos, que en este caso va a ser el anión hidróxido y el oxonio. Obviamente que no voy a dividirlo por el agua, debido a que como está en estado líquido, la concentración es constante y obviamente que esto no va a afectar como sucedía igual en los problemas de equilibrio químico. En cambio, estas dos especies que están en estado acuoso, disociadas y ionizadas, van a importar para calcular la constante de equilibrio. Se dice que a 25 grados Celsius, el dato experimental, la K-Water va a valer 1 por 10 a la menos 14. Si yo quisiera trabajar con ese valor, con números mucho más manejables, podría aplicar la función matemática logaritmo en su versión negativa o llamada antilogaritmo, y si calculo el menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 14 me va a dar justamente 14. A la medida de la concentración de los aniones hidróxidos vamos a llamarla pOH, mientras que a la medida de la concentración de oxonios o de protones disueltos vamos a llamarla pH. Y justamente podemos considerar que de este tema de razonar toda la autoprotólisis del agua, porque esto lo vamos a llamar autoprotólisis del agua, ¿sí? La autoionización del agua, podemos entender que la suma de pH más pOH va a dar igual a 14. Entonces es muy fácil, si sabes el valor de uno, restando a 14, puedes sacar la del otro, ¿sí? Para cualquier nivel inicial de resolución de ejercicios de ácido-base bajo la teoría de Bronsted-Lowry, por ejemplo, vamos a considerar que ácidos van a ser aquellos, por ejemplo, hidrácidos
como el ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ¿sí? Por ejemplo, ácido fluorhídrico. Te pongo ácido clorhídrico también, así lo anotás. También podríamos pensar en oxoácidos, ¿sí? Por ejemplo, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, etc. Y también podríamos pensar en ácidos de origen orgánico o ácidos carboxílicos, ¿sí? Que tienen esta forma o también esta forma, donde R indica la presencia de una cadena de carbonos, ¿sí? Hidrocarbonada, ¿sí? Con hidrógenos incorporados en el medio. Muy bien. Los ácidos pueden clasificarse en fuertes o en débiles. Un ácido fuerte tiene, o mejor dicho, va a producir una ionización total. Es decir, que va a liberar por completo su capital de protones, mientras que los ácidos débiles van a tener una ionización parcial. Es decir, que acá vamos a observar unas reacciones de equilibrio, es decir, que son reacciones del tipo reversibles. En líneas generales, vamos a considerar a los ácidos carboxílicos como débiles y a los ácidos inorgánicos como fuertes, pero ojo, esto en líneas generales, porque hay un montón de ácidos inorgánicos que son débiles. O sea que es correcto decir que los ácidos inorgánicos pueden ser fuertes y pueden ser débiles. Pero obviamente tengo que tener un dato para darme cuenta esencialmente por qué ese ácido es débil. Una es obviamente que vea la reacción química y esté observando la doble flecha de una reacción directa e indirecta. Y la otra es que me estén dando la constante de equilibrio, que en este caso va a llamarse Ka. Entonces, estas son pistas para detectar ácidos débiles. Ver el Ka, ver una doble flecha y probablemente ver que haya un ácido inorgánico, que eso seguramente ya te delate que es un ácido débil. Acordate que lo único que puede modificar a una constante de equilibrio, en este caso a una constante del ácido, es solamente la temperatura. Solamente va a depender de este factor. Y también podemos considerar que cuando tenemos ácidos polipróticos, es decir, ácidos que en su estructura tengan más de un protón. Entonces, por ejemplo, podríamos considerar el ácido carbónico. Y yo podría decir que la constante del ácido de su primera ionización va a ser más grande que la constante del ácido de su segunda ionización. ¿Por qué? Porque en realidad los ácidos polipróticos lo que hacen es liberar de a uno sus protones. Primero me va a quedar el protón liberado y me va a quedar el anión bicarbonato. Y luego ese anión bicarbonato me va a dar, obviamente esto sería un ácido débil, me va a dar justamente la liberación del segundo protón y me va a dar el anión carbonato. Fíjate que si yo resto lo que se repite hacia un lado y hacia el otro de la reacción química, me va a quedar que el ácido carbónico liberó dos protones y formó el anión carbonato, ¿sí? Pero la entrega y la ionización de esos ácidos hacia el medio acuoso de los protones, ¿sí? Sería más fuerte en su primera instancia y más débil en su segunda instancia. De hecho, lo podemos ver en esta tabla, donde tenemos la constante de ácido de la primera ionización y la segunda e incluso la tercera en algunas especies. Entonces podemos ver cómo ese valor va disminuyendo a medida que voy teniendo más protones en la estructura, ¿sí? Fíjate, por ejemplo, que el ácido cítrico en la primera tiene en el orden de la menos 4, en el segundo en el orden de la menos 5 y en la tercera en el orden de la menos 3. Acordate que a mayor K, o sea, mayor constante de equilibrio, tiendo más hacia los productos. O sea que si yo estoy teniendo menor K, menor constante de equilibrio, voy a disociarme menos, voy a ionizarme menos. Las bases van a ser otro grupo, justamente, que ya conocemos como los hidróxidos, que tienen esta estructura. Te puedo nombrar el hidróxido de sodio, el hidróxido de calcio, etcétera, ¿sí? Y también podemos nombrar al amoníaco y sus derivados orgánicos, que van a tener una estructura de esta manera. Acuérdate que R es la cadena de carbonos, ¿sí? Y entonces
Generalmente al amoníaco y sus derivados orgánicos van a llamarse bases débiles, ¿sí? Porque no se van a ionizar por completo, mientras que los hidróxidos por lo general se van a considerar como fuertes. Entonces acá tendremos que ver una constante de equilibrio llamada Kb, obviamente, y también vamos a poder ver la reacción de equilibrio. Una cosa para destacar en los ácidos débiles y bases débiles es que justamente si yo multiplico la constante del ácido por la constante de la base me va a dar Kwater, o sea 1 por 10 a la menos 14. Pero si a todo esto le aplicamos el menos logaritmo para trabajar con números mucho más manejables, podemos decir que el pKa más el pKb va a darnos igual a 14. De esa manera podemos sacar el de cada uno si tenemos un dato en referencia. Escritura de reacciones. Bueno, veamos, por ejemplo, ácidos y bases fuertes. Si tengo, por ejemplo, el ácido clorhídrico, lo hago reaccionar con agua, pongo la flecha directa de reacción debido a que hay una ionización total y se va a producir el anión cloruro y la captación del protón por parte del agua, formando el oxonio, ¿sí? Acuérdate que entonces este hidrógeno es aceptado por la base que sería el agua en este caso. Tengo un ácido poliprótico, bueno, pongo tantas aguas como protones aparecen en su fórmula, 2 moles de agua. Entonces se va a formar el anión sulfato, produciendo 2 oxonios. Muy bien. Hidróxidos, que son también bases fuertes, vamos a disociarlos por completo, no vamos a poner más agua, como mucho, algunos autores pueden poner el agua acá arriba de la flecha, chiquitita, ¿sí? Como diciendo que está medio acuoso, y va a liberar su catión y obviamente su anión hidróxido, dependiendo obviamente de su fórmula, ponemos las cantidades correctas. Pero si se tratara de ácidos débiles o bases débiles, lo hacemos reaccionar con agua colocando la reacción de equilibrio con el símbolo correspondiente y vamos a colocar la forma ionizada, o sea la base conjugada de ese ácido, y también el oxonio. O sea, siempre va a estar el oxonio en un ácido y siempre va a estar el anión hidróxido en la base, aunque sea débil. En este caso, la base capta un protón y transforma el agua en anión hidróxido. La escala para medir pH va desde un rango de 0 hasta 14, siendo el punto medio el valor 7, entendiendo que los valores de entre 0 y 7 van a corresponder a sustancias ácidas, mientras que entre 7 y 14 van a corresponder a sustancias del tipo básicas, ¿sí? Carácter ácido y carácter básico. Por lo tanto, está bueno que entiendas que a cuanto menor sea el pH, mayor va a ser la concentración de oxonios. Por lo tanto, mayor va a ser la acidez. Y esto también lo puedo interpretar de forma inversa. Cuanto mayor sea el pH, menor la concentración de hidronios y menor justamente la acidez. Pero también podría hablar de la escala del pOH, en la cual también vamos a considerar que va de 0 a 14, pero en este rango vamos a considerar al, obviamente, carácter básico y en el rango de 7 a 14 al carácter ácido. O sea, es al revés. Obviamente que el punto medio va a ser 7, pero va también de 0 hasta 14. Podría afirmar que cuanto más grande sea el pOH, o sea, si el pOH es bajito, si el pH es bajito, el pOH es muy alto. Entonces, cuanto más grande es el pOH, menor es la concentración del anión hidróxido y por lo tanto menor la basicidad. Y también podemos hacer el paralelismo inverso. Cuanto menor sea el pOH, mayor va a ser la concentración de anión hidróxido, por lo tanto mayor la basicidad. Es decir que no puede haber un pH igual a 15, no puede haber un pH que valga -1. Sí, puede haber, lo que pasa es que no es muy común. Por ejemplo, se encontraron muestras de petróleos con valores muy ácidos, tan ácidos que llegaron por debajo del valor 0 establecido, ¿sí? Pero el rango general se va a considerar desde 0 hasta 14. Para medir el pH existen diferentes
objetos que van a, digamos, servir como función de buchones del valor de este pH, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, estos se van a llamar indicadores en forma genérica y podrían contar, por ejemplo, indicadores naturales como el jugo de repollo, obviamente jugo de repollo hervido, ¿sí? No un batido ahí como estamos viendo en pantalla, pero nos da la idea, la ilusión, hace alusión a esta sustancia. El jugo de repollo, pueden ver incluso un experimento en mi canal que se trata justamente de medir ácidos y bases con la variación de color de estos indicadores. Es decir, que un indicador lo que va a hacer es variar el color para indicar si algo es ácido o es básico. Obviamente que va a depender si la sustancia es ácida o básica. Por ejemplo, el jugo de repollo, que siempre te da un color violáceo, ¿sí? Cuando vos lo hervís a esta verdura, para los ácidos te va a dar un color rosado o rojizo, ¿sí? Mientras que si es una sustancia básica, te va a dar un color generalmente verdoso o azulado. Después, por ejemplo, tenemos el papel de tornasol rojo y papel de tornasol azul, la fenolftaleína, que es muy linda, pueden buscar experimentos en YouTube, incluso ustedes pueden ver esa variación de color. Si la fenolftaleína entra en contacto con algo ácido, no modifica su coloración, justamente no tiene color, y si entra en contacto con una base, se vuelve de tonalidad rosácea, ¿sí? Fucsia. Iba a escribir fucsia, pero la verdad es que se vuelve un dilema en el tutti frutti el fucsia. Sí, rosado bien intenso. Los papeles de pH o las cintas pHímetras van a justamente contener una cintita que tiene varios colores y cuando la sumergís en el líquido que querés analizar va a variar la intensidad de esa coloración haciendo que vos puedas ver el valor que tiene ese pH, ¿sí? Pero lo más exacto que se usa en laboratorios puede ser, por ejemplo, el pHímetro digital. El resumen de fórmulas que vas a usar para cualquier ejercicio de ácido-base introductorio, obviamente la que ya planteamos, 14 es igual a pH más pOH. Podemos indicar que la concentración de oxonio se puede calcular como la inversa del logaritmo en base 10, ¿sí? Que sería elevado justamente a la menos pH. En la calculadora vos vas a apretar la tecla Shift, vas a apretar la tecla logaritmo en base 10 y vas a apretar justamente, te va a aparecer en el visor un 10 escrito de forma diferente a que si lo escribieras con los números, y a eso luego le vas a sumar el signo negativo, vas a apretar el signo negativo y luego vas a apretar justamente los números que correspondan al pH. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, entonces si el pH vale 1, en la calculadora te va a aparecer algo así como 10 a la menos 1. O sea, vos tendrías que apretar Shift, logaritmo, y lo único que escribiría sería el signo menos y el 1, ¿sí? Apretás el igual y te va a dar justamente la concentración molar del oxonio, que en este caso a mí me estaría dando 10 a la menos 1, 0,1 molar. Obviamente que el pH lo vas a calcular como el antilogaritmo, el menos logaritmo de la concentración molar de oxonios, ¿sí? Algo análogo hacemos para la concentración de aniones hidróxidos. La concentración de aniones hidróxidos la voy a calcular como 10 a la menos pOH. Acordate que este 10 es la inversa del logaritmo. Y el pOH lo voy a poder sacar con el menos logaritmo de la concentración del anión hidróxido. Reacciones y molaridad. Las reacciones de ionización de los ácidos y las bases van a tener que tener en cuenta la concentración de la solución inicial. Si estamos frente, por ejemplo, a un ácido fuerte, si su concentración es 1 molar, la relación estequiométrica que estamos viendo respecto a su oxonión y al oxonio va a ser 1 a 1. Estamos viéndola cómo se produce 1 a 1. Pero ¿qué pasa si yo tuviera, por ejemplo, un ácido poliprótico como el ácido sulfúrico? Y obviamente, más allá que vimos que esto se va a ir ionizando protón a protón, el resultado final va a ser la producción de 2 oxonios, porque obviamente tienen que reaccionar 2 moles de agua. Entonces, si mi concentración molar acá es 1 molar, para el oxonión va a ser 1 a 1, pero para el oxonio será 2 molar, modificando así el cálculo para el pH.
En este ejemplo pongo el ácido clorhídrico, lo hago reaccionar con agua, me va a dar justamente el anión cloruro y el oxonio. Suponete que un problema nos dan como dato la molaridad. Primero dice, bueno, tengo 0,1 molar del anión cloruro. Obviamente vos tenés que suponer que, como estamos frente a un ácido fuerte que se disoció por completo, la proporción estequiométrica es 1 a 1, entonces también del oxonio es 0,1 molar. Y del ácido original también voy a tener 0,1 molar. ¿Sí? Entonces, en base a esto, ¿qué podría hacer? Por ejemplo, en este caso, podría estar calculando el pH, ya que si yo hago el menos logaritmo de la concentración de oxonios, puedo obtener el pH. En este caso, el pH me va a dar justamente 1. 1 es igual al pH. Entonces, después, ¿qué podríamos hacer también? Podríamos sacar, por ejemplo, el pOH. Hago 14 menos 1 y me da el pOH. ¿Por qué me va a interesar saber el pOH? Que en este caso va a darme 13. Fíjense que es un valor alto de pOH. O sea que si el valor alto corresponde al pOH, hay una baja basicidad y hay una alta acidez. Pero si es una solución ácida, ¿por qué tenemos concentración de hidróxidos? Porque acordate que en toda solución ocurre la autoprotólisis del agua. Entonces las especies químicas siempre van a estar presentes en una solución y otra, aunque sea ácida o básica. Por más mínima que sea, obviamente, pero va a contar para poder calcular el pOH en este caso. En el caso de las bases fuertes, obviamente que la concentración va a depender del número de aniones hidróxidos que posea justamente la fórmula del hidróxido, ¿sí? Entonces, si acá tengo 1 molar, la relación estequiométrica es 1 molar. Entonces, con esto voy a sacar el menos logaritmo de la concentración de hidróxidos, va a ser igual al pOH. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente que la concentración de sodio también es 1 molar. Si tuviera al hidróxido de calcio, que tiene 2 aniones hidróxidos, sería calcio 2 más 2 aniones hidróxidos. Si esto es 1 molar, esto va a ser 2 molar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, también podemos explicar esto en función de las bases débiles. Por ejemplo, el amoníaco. En el caso del amoníaco, es una base débil, reacciona con agua, se pone una doble flecha de equilibrio, la base capta un protón, me queda como amonio, y el agua se transforma en la base conjugada, que va a ser el anión hidróxido. Ahora, fíjate que en este caso de las bases fuertes, no puse agua, no se pone más agua, se suele ponerse por encima de la flecha, como lo dije hace un ratito, ¿sí? A esto se lo denomina justamente disociación directa de los hidróxidos, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿cómo voy a colocar acá las concentraciones? Si yo tengo acá una reacción de equilibrio, acordate, la concentración inicial va a ser, por ejemplo, 1 molar, de esto se desprecia porque es agua líquida, y de esto al principio no se forma nada, salvo que te digan lo contrario. En el equilibrio voy a tener 1 molar, ¿sí? O sea, menos la concentración obviamente inicial, menos la proporción en los moles que me indique la reacción química. En este caso va a ser una proporción que se pierda en una X, ¿sí? Se gasta una proporción siempre en relación al coeficiente estequiométrico. Igual que equilibrio químico, chicos. Y de los productos se va a formar una cantidad desconocida, X y X. ¿Se entiende? Esto entonces correspondería al análisis para la concentración en la escritura de una reacción química para una base débil. En muchos ejercicios se trabaja con diluciones. Por un lado se va a trabajar con una solución 1 o solución concentrada, y por otro lado se va a trabajar con una solución 2 o solución diluida. Esta sería la concentrada y esta sería la diluida. Por lo general lo que se hace para pasar de la concentrada a la diluida es sumarle agua. Por eso muchas preguntas pueden ser: ¿qué volumen de agua se ha agregado al sistema? ¿Sí? En ese caso la diferencia va a ser justamente
la diferencia, la variación de volumen, va a corresponder entre la solución concentrada menos la solución concentrada menos la solución diluida, ¿sí? De esa manera puedes sacar el volumen de agua agregado. Esta sería una forma. Y si te dicen gramos de agua agregados, bueno, si te piden la masa de agua que se agregó, acordate que los centímetros cúbicos de agua equivalen a los gramos de agua, porque su densidad vale 1 gramo por centímetro cúbico. Pero bueno, lo cierto es que a vos te van a dar más datos en una parte y menos datos en otra. Por ejemplo, acá en esta que te voy a poner acá, dicen que tengo una solución de ácido nítrico de pH igual a 1. Se le agrega agua hasta obtener cierta concentración, ¿sí?, de porcentaje masa-volumen con un volumen puntual. Obviamente acá vamos a tener el mismo soluto, ácido nítrico. Entonces nos pregunta el problema qué cantidad de sustancia hay en la solución concentrada. Entonces suponete que acá estamos inventando. Tenemos una concentración final de, suponete, 0,5% masa en volumen. Y en un volumen tenemos 200 centímetros cúbicos. ¿Sí? Bueno. Entonces voy a decir que estoy inventando cualquier cosa, chicos. ¿Qué significaría esto? Significa que cada 100 centímetros cúbicos tengo 0,5 gramos del soluto. Pero en realidad tengo 200 centímetros cúbicos. ¿Cuánto voy a tener del soluto? Hago 200 por 0,5 dividido 100. Esto me da 1 gramo del soluto. Obviamente que gramos no me interesa. Me interesa trabajar en moles en ácido base. Entonces digo, los moles del ácido nítrico van a ser la masa de la muestra dividida la masa molar. 63 gramos por mol. Esto me va a dar 1 dividido 63. Me va a dar 0,0159 moles. Estos moles son los que venían de la solución original. Estos vienen de acá. Estaban presentes en esta solución. ¿Estamos de acuerdo? De esta manera ya respondimos cuántos moles tiene la solución original. Ahora, si nos preguntan el volumen de la solución original, ¿cuánto sería? Bueno, listo, vos tenés el pH. ¿Qué podés hacer ahí? Primero escribís la ecuación de ionización del ácido, ¿no? Esto siempre es bueno escribirlo para tener en cuenta a qué nos estamos enfrentando. Tenemos el oxonio y obviamente que si nos dan pH podemos sacar la concentración de oxonios haciendo 10 a la menos pH. Esto es igual a la concentración de oxonios. Si yo hago la inversa del logaritmo a la menos 1, me va a dar 0,1 molar. La relación estequiométrica me dice que de esto también hay 0,1 molar. Entonces puedo proceder ahora a sacar el volumen. Digo, 0,1 mol del soluto está presente en 1000 centímetros cúbicos o en 1 litro, como quieras ponerlo, ¿sí? Si no te dicen nada, lo pones como se te cante. Pero en realidad yo sé que al final tengo 0,0159 moles. Lo puede deducir con la solución diluida. ¿Qué volumen tenía originalmente? 0,0159 por 1000 igual dividido 0,1. Me va a dar aproximadamente 159 centímetros cúbicos de solución. Perfecto. Obviamente que el volumen de la solución concentrada tiene que ser menor al volumen de la solución diluida. ¿Cuánto agregamos de agua acá? 200 menos 159, agregamos 41 centímetros cúbicos de agua, ¿sí? Entonces siempre arrancás por la solución que tenía más datos, en este caso la concentrada. Puede ser la diluida que tengas primero como datos, ¿sí? Pero bueno, es cuestión de leer e interpretar el problema. Si tu problema es el tema de diluciones, hay que repasar toda la ejercitación de soluciones, chicos. No ácido base. Tu problema no es ácido base. Tu problema es que no entendés diluciones. No tenés que repasar toda esa parte de ejercitación. Suponete que tenemos una solución de hidróxido de potasio de 200 centímetros cúbicos, ¿sí? Se le agrega agua hasta obtener un volumen de 400 centímetros cúbicos y una concentración de 0,4 molar, obviamente del mismo soluto. Es claro que tengo que arrancar por las partes concentradas, ¿sí? Y ya podría decir que de agua, ¿sí?, como esto se diluyó, agregué un total de 200 centímetros cúbicos, obviamente para pasar de 200 a 400. Entonces acá voy a decir que
cada 1 litro tengo 0,4 moles del soluto, que es el mismo, ¿sí? El hidróxido de potasio. Pero en realidad tengo 0,4 litros, ¿sí? Sería esto pasado a litros. Bueno, o sea que voy a tener 0,160 moles del soluto. Estos moles provienen de la solución original. O sea que 200 centímetros cúbicos contienen 0,160 moles. A mí me interesa en ácido base trabajar en concentración. Lo paso a molaridad. Cada 1000 centímetros cúbicos, ¿cuánto me da? 1000 por 0,160, ¿sí? Dividido 200. Esto me da 0,8 molar, ¿sí? 0,8 mol por litro. O sea que cuando yo disocio al hidróxido, sé que la concentración de este era 0,8 molar, ¿sí? Por lo tanto, del catión es 0,8 molar y del anión hidróxido 0,8 molar. Obviamente que si tuviera el hidróxido de calcio, que tenía 2 aniones hidróxidos, multiplico por 2. Ahora puedo sacar el pOH haciendo menos logaritmo de la concentración de anión hidróxido. Por lo tanto, el pOH me va a dar menos logaritmo de 0,8. En este caso me da 0,0969. Recontra básico. Obviamente estoy inventando este problema, ¿sí? Está recontra básico. Por lo tanto, el pH, ¿cuánto va a ser? Hago 14 menos 0,0969 y me da aproximadamente 13,9. Perfecto. O sea que es un pH muy alto, una solución muy básica y con baja acidez. Suponete que vos tenés una solución de ácido acético, un ácido débil, orgánico, 1 molar, ¿sí? Y se pone en contacto con una solución, también se añade una sal de su base conjugada del acetato de sodio. Fíjate que es esta parte que corresponde y se parece justamente a la base conjugada, de hecho es idéntica del ácido acético. Y la concentración de esto va a ser, por ejemplo, 0,5 molar. Bueno, perfecto. Insisto, estoy inventando así al voleo, pero para que vos lo entiendas. Cuando vos vayas a escribir la ecuación de ionización del ácido, acordate que es un ácido débil, lo haces reaccionar con agua, pones la reacción de equilibrio, lo vas a ionizar formando la base y el oxonio. Perfecto. Como esto es una reacción de equilibrio, voy a decir la concentración inicial del ácido es 1 molar. De esto ya lo desprecio, de esto no tengo nada y no tengo nada al principio. En el equilibrio tendré 1 menos X, de esto X y de esto X. Resulta que en este problema ya sé cuánto vale la concentración del anión acetato. ¿Por qué? Porque las sales, por más que sean sales de ácidos débiles, se van a disociar por completo. O sea que cuando esto se mezcle en agua, se va a separar en su anión y en su catión. Las sales se disocian. Por lo tanto, ¿qué concentración tengo de esta especie? 0,5 molar. O sea que ya sé que esto va a tener 0,5 molar, ¿sí? Porque ya me lo aporta la sal disociada. Entonces de ahí ya podría realizar tranquilamente todos los cálculos necesarios. Sacar la concentración de este en el equilibrio, del oxonio, el pH, podría sacar el Ka del ácido, un montón de cosas. Si te gustó el video, compartí, dale like, haz todo lo que tengas que hacer para favorecerme, por favor. Antes de irnos, no te olvides de activar la campanita si ya sos suscriptor de este canal. Si sos visitante nuevo, no te olvides de suscribirte. Y también recordá seguirme en mis redes. En Instagram como @NéstorGMolina y en Facebook como Néstor Gabriel Molina. Nos vemos en un próximo video. Espero haberte ayudado. Hasta luego. Chau, chau.